Detente un momento y sé honesto contigo mismo. ¿Cuántas oportunidades has perdido por miedo? ¿Cuántas conversaciones evitaste? ¿Cuántas decisiones pospusiste? ¿Cuántos sueños guardaste en el cajón porque tu mente decidió trabajar en tu contra? La inseguridad tiene una forma cruel de actuar. Te convence de que te está protegiendo, cuando en realidad te está atrapando. Y lo peor es admitirlo. No es el mundo el que te limita, eres tú. Es lo que crees sobre ti mismo. Es el tamaño que le das a tus miedos. Es el peso que le das a la opinión de los demás. Los estoicos entendían esta batalla interna mejor que nadie. Sabían que no existe enemigo más peligroso que la propia mente cuando no está controlada. Y que la valentía no surge de la nada. La valentía se entrena. Por eso, hoy escucharás 10 lecciones estoicas directas, firmes y transformadoras. Lecciones hechas para acabar con la inseguridad de raíz y devolver el control a tus manos. Antes de comenzar, dale like, suscríbete al canal y comenta aquí abajo. Voy a vencer el miedo. Esta frase es el primer paso para que tomes el control de tu propia mente. Si estás cansado de autosabotearte, cansado de vivir con miedo y cansado de aceptar menos de lo que mereces, entonces este video será un punto de inflexión. 1. Deja de exagerar el tamaño de tus miedos. La primera verdad dura que necesitas aceptar es simple. Tus miedos no son tan grandes como parecen. El problema no es el miedo en sí, sino el tamaño que le das. La inseguridad crece porque alimentas la imaginación de la peor manera posible. Creas escenarios que nunca sucederán, multiplicas riesgos que no existen y transformas una pequeña posibilidad en un desastre inevitable. Y cuando esto sucede, no es la realidad la que te domina, es tu mente. Los estoicos llamaban a esto fantasía, la tendencia humana a interpretar mal lo que siente y a entregar demasiado poder a las emociones. Sabían que el peligro rara vez está en el mundo externo. El peligro real está en la exageración mental, en lo que fabricas internamente sin darte cuenta. Y es esa exageración la que destruye tu confianza. Lo que debería ser solo una incomodidad se convierte en pánico. Lo que debería ser solo un desafío se convierte en una amenaza. Lo que debería ser solo un paso se convierte en un muro. Por eso, la primera lección es práctica y directa. Reduce tus miedos al tamaño real de estos. Siempre que algo te haga dudar, hazte 3 preguntas. Primera, ¿qué exactamente estoy temiendo? Cuando transformas el miedo en palabras claras, pierde fuerza. La inseguridad gusta de la confusión. Crece en lo vago. Segunda, ¿cuál es el peor escenario realista? No el escenario imaginario, no la catástrofe que tu cabeza crea, lo real. Te darás cuenta de que el 90% de tus miedos resultan en incomodidad, no en destrucción. Y en tercer lugar, ¿qué puedo hacer si lo peor realmente sucede? Cuando ya tienes un plan, el miedo pierde completamente su poder. Lo que los estoicos entendían, y que tú necesitas entender, es que el miedo no es una profecía. El miedo es una sensación, y la sensación no define la verdad. La mayor parte de las cosas que temes nunca sucederán. La mayor parte de las personas que crees que te están juzgando ni siquiera se dan cuenta de que existes. La mayoría de los escenarios que imaginas como insufribles serían, en la práctica, solo inconvenientes. Tu mente crea gigantes. La realidad muestra que solo son sombras. Cuando aprendes a cortar el exceso, sucede algo poderoso. La inseguridad pierde su combustible. No puedes sobrevivir en una mente que cuestiona, que ve con claridad, que reduce todo a lo concreto. Dejas de ser víctima de interpretaciones distorsionadas y comienzas a actuar desde la razón. El estoico no es alguien sin miedo. El estoico es alguien que se niega a darle al miedo un tamaño que no merece. Y cuando haces eso, la valentía se convierte en una consecuencia natural. 2. Actúa incluso con miedo. El estoico no espera tener coraje. Existe un error que casi todos cometen cuando hablan de valentía.
esperar sentir coraje para actuar. Ese es el mayor autoengaño de la vida adulta. La gente piensa que, algún día, de la nada, despertarán confiados, seguros, listos, y solo entonces harán lo que necesitan hacer. Pero eso nunca sucede. La valentía no aparece antes de la acción. La valentía aparece después. Los estoicos sabían esto con una claridad brutal. Para ellos, no existe transformación sin movimiento. No existe fuerza mental sin exposición al malestar. Y sobre todo, no hay superación de la inseguridad sin atravesar el miedo mientras todavía está vivo dentro de ti. Así es como funciona. Actúas primero. La valentía viene después. La mayoría de las personas espera una sensación milagrosa, un impulso emocional. Pero quien vive esperando el momento perfecto solo acumula frustración. El estoico hace lo contrario. Actúa incluso cuando el corazón late rápido, incluso cuando la mano tiembla, incluso cuando la mente inventa excusas. Sabe que la única forma de vencer el miedo es avanzar a través de él y no rodearlo. Esta es la regla que separa a los que evolucionan de los que permanecen atrapados en su propia cabeza. El movimiento genera confianza, la parálisis genera inseguridad. Cuando enfrentas algo que te asusta, incluso si fracasas, ya has ganado. Porque cada vez que actúas a pesar del miedo, tu mente registra un hecho poderoso. Puedo actuar incluso cuando estoy inseguro. Esta evidencia interna lo cambia todo. Se acumula, crea musculatura psicológica, destruye el mito de que necesitas estar preparado para actuar. La preparación emocional es un lujo, la acción es una necesidad. Recuerda algo simple, el miedo es un reflejo, no una sentencia. Intenta protegerte, pero te protege demasiado, como alguien que te impide salir de casa porque puede pasar algo. La inseguridad hace exactamente eso, te mantiene pequeño, porque considera cualquier riesgo demasiado grande. Pero cuando tomas la decisión de actuar, rompes esa lógica interna, y tu mente se ve obligada a adaptarse a una nueva realidad. Eres más fuerte que el miedo. Comienza pequeño si es necesario. Di algo que evitarías. Toma una decisión que has postergado por semanas. Da el primer paso que tenías congelado. No esperes confianza. No esperes calma. No esperes sentirte listo. El estoico moderno entiende que la preparación se crea, no se encuentra. La verdad es dura, pero liberadora. La inseguridad solo existe mientras permaneces quieto. Cuando te mueves, ella pierde el dominio. Cuando avanzas, se disuelve. No superas el miedo pensando menos. Superas el miedo haciendo más. 3. Deja de buscar aprobación. Eso te debilita. Pocas cosas debilitan tanto la mente como la necesidad constante de aprobación. La inseguridad nace, crece y se alimenta precisamente de eso, del miedo a desagradar, a parecer equivocado, a ser criticado, a no cumplir con las expectativas de personas que, muchas veces, ni siquiera forman parte de tu vida de verdad. Cuando vives buscando validación externa, automáticamente te colocas en una posición inferior. Y lo peor es que lo haces sin darte cuenta. Los estoicos entendían esto con una claridad impresionante. Epicteto decía, si quieres ser libre, no desees nada que dependa de otra persona. Y pocas cosas dependen tanto de los demás como tu necesidad de ser aprobado. Cada vez que moldeas tu comportamiento para evitar el juicio, entregas una parte de tu poder. Cada vez que te callas para no disgustar, renuncias a tu autenticidad. Cada vez que evitas actuar para no cometer errores frente a los demás, refuerzas la idea de que la opinión ajena es más importante que tu propia evolución. Nadie respeta a quien vive intentando agradar. La gente incluso usa, se aprovecha y elogia, pero no respeta. Porque el respeto nace de la postura, no de la sumisión. Y la postura nace de la independencia interna, no de la necesidad emocional. La aprobación funciona como una droga emocional. Cuanto más la recibes, más quieres. Cuanto más quieres, más dependiente te vuelves. Y cuanto más dependiente te haces, más inseguro te sientes cuando no llega. Es un ciclo que destruye tu autonomía psicológica. Por eso, esta lección pide un cambio interno. Aprende a validarte a ti mismo.
Esto no significa volverte arrogante, cerrado o insensible. Significa simplemente tomar el control sobre lo que piensas de ti mismo. Cuando tu autoestima depende de lo que haces, de tus decisiones, de tu disciplina y de tus valores, y no de la reacción de los demás, te vuelves emocionalmente blindado. Observa las situaciones de tu día. Cuando dudas en decir algo, ¿es porque no confías en el contenido o porque temes la reacción? Cuando evitas tomar una decisión, ¿es porque realmente es arriesgada o porque alguien puede desaprobar? Cuando te menosprecias, ¿es porque no eres capaz o porque temes no ser aceptado? La inseguridad desaparece cuando descubres que no necesitas probar nada a nadie, que tu vida no es un escenario, que tus decisiones no dependen de los aplausos y que la única persona cuya aprobación realmente importa es aquella que ves en el espejo. Desde el momento en que decides vivir según tus principios, y no por miedo a ser juzgado, algo cambia profundamente en tu interior. La voz interna se vuelve más firme, las decisiones son más rápidas, la postura más sólida, y el miedo al rechazo simplemente pierde utilidad. Los estoicos sabían esto. Necesitas recordar, cuanto más intentas agradar, más inseguro te vuelves. Cuanto más vives de acuerdo con tus valores, más libre eres. 4. Cuestiona tus pensamientos. No todo lo que piensas es verdad. Existe un detalle que casi nadie percibe, pero que controla gran parte de la inseguridad humana. La mayoría de los pensamientos que pasan por tu mente no fueron elegidos por ti. Surgen, aparecen, se imponen, y tú simplemente crees. Crees como si fueran hechos, verdades absolutas, diagnósticos finales de tu vida. Y es ahí donde todo empieza a desmoronarse, cuando tratas las suposiciones como realidad. Piensa en cuántas veces te pusiste nervioso por anticipado, imaginando un juicio que nunca ocurrió. ¿Cuántas noches perdiste ensayando diálogos que nadie dijo? ¿Cuántas oportunidades desperdiciaste porque creíste en esa voz interna que decía, no eres suficiente? Nada de eso fue real. Todo eso fue creado dentro de tu cabeza. Y aún así, obedeciste. El estoicismo trae una clave poderosa aquí. La mente miente. Ella exagera, distorsiona, dramatiza, crea escenarios imposibles, interpreta señales que no existen. Y cuando no cuestionas ese flujo automático, te conviertes en su rehén. La inseguridad no nace del mundo, nace de la interpretación que haces del mundo. Y aquí está el punto diferente de esta lección. En lugar de intentar pensar positivo, intenta investigar. Pon tus pensamientos en el interrogatorio. Trata cada uno como un sospechoso. Cuando venga ese pensamiento automático, se reirán de mí. No va a funcionar. Esto será un desastre. Detén todo y haz una pausa consciente. No para huir, sino para analizar. Pregunta: ¿de dónde vino eso? ¿Existe alguna prueba concreta? ¿Es un hecho o solo una hipótesis emocional? ¿Qué asumo que es verdad, pero en realidad no sé? Solo este proceso ya reduce a la mitad el poder del pensamiento negativo. Pierde su aire de autoridad, deja de ser un monstruo y se convierte en solo un impulso mental pasajero. Y hay algo aún más importante. No necesitas luchar contra tus pensamientos. No necesitas empujar, ni forzar, ni intentar apagarlos. Basta no obedecer. Basta tratar el pensamiento como lo que realmente es. Un evento mental, no una orden, no una profecía, no una sentencia. Con el tiempo, comienzas a percibir patrones. Ves qué pensamientos surgen cuando estás cansado, cuáles aparecen cuando estás ansioso, cuáles explotan cuando estás a punto de exponerte. Y queda claro, la mayoría de ellos no dicen nada sobre ti, solo hablan del momento emocional que estás viviendo. La inseguridad disminuye cuando aprendes a separar pensamiento de identidad. No eres tu mente, no eres tu ansiedad, no eres la narrativa automática que intenta limitarte. Eres quien decide en qué creer y principalmente, qué ignorar. 5. Enfrenta las incomodidades diarias. Eso destruye las inseguridades acumuladas. La mayoría de las personas cree que la inseguridad es algo mental,
algo que solo se resuelve con reflexión, motivación o autoconocimiento. Pero existe una verdad que casi nadie quiere admitir. Gran parte de tu inseguridad proviene del hecho de que te has acostumbrado demasiado a la comodidad. Cuando la vida se vuelve demasiado fácil, cualquier desafío parece enorme. Cuando todo es previsible, cualquier riesgo parece peligroso. Cuando evitas pequeñas incomodidades, terminas creando monstruos enormes dentro de ti. Los estoicos entendían esto profundamente. Para ellos, la fuerza mental no se construía en momentos extraordinarios, sino en las pequeñas decisiones del día a día. La inseguridad crece en los detalles, en la conversación que evitas, en el límite que no pones, en la opinión que dejas de expresar, en el problema que pospones. Cada huida envía un mensaje silencioso al cerebro. Yo no puedo. Y el cerebro cree. Por eso, esta lección trata sobre acción, no sobre teoría. Enfrentar las incomodidades diarias es el método más rápido y real para destruir la inseguridad acumulada. Y no se trata de hacer cosas heroicas o radicales, se trata de actuar donde normalmente retrocedes. Piensa por un momento. ¿Dónde está tu zona de evasión? ¿Qué siempre pospones para después? ¿Qué conversación necesitas tener pero evitas? ¿Qué actitud evitaría muchos problemas, pero pospones por miedo a disgustar? Es ahí donde tu fuerza debe ser entrenada. Cuando enfrentas pequeñas dificultades todos los días, algo cambia profundamente dentro de ti. Creas evidencia interna, y nada es más poderoso que eso. Cada desafío enfrentado se convierte en prueba real de que eres capaz. Y esa prueba es la base de la verdadera autoconfianza, aquella que no depende de elogios, motivación, clima emocional o la opinión de otros. Los estoicos practicaban incomodidades no para sufrir, sino para fortalecer. Tomaban decisiones difíciles a propósito, se exponían a situaciones controladas, entrenaban la mente para no entrar en pánico ante lo inesperado. Sabían que quien domina la incomodidad pequeña se vuelve inquebrantable ante las grandes tormentas de la vida. ¿Y qué sucede cuando aplicas esto hoy? La inseguridad comienza a perder territorio. Las situaciones que antes te paralizaban empiezan a parecer normales. Los desafíos que antes parecían gigantes se vuelven rutinarios. La mente aprende que nada te derriba tan fácilmente. No hay una fórmula más práctica y rápida que esta. Haz todos los días algo que tu inseguridad quiere evitar. Así dejas de ser alguien frágil y te conviertes en alguien entrenado. No es fuerza repentina, es fuerza construida, una pequeña victoria al día. 6. Deja de compararte. Ese es el veneno mental número. La comparación es uno de los hábitos más destructivos que existen, pero también uno de los más automáticos. No te das cuenta cuando empieza. Abres una red social, ves a alguien conquistando algo, ves resultados que aún no tienes, observas vidas que parecen más organizadas, más felices, más bonitas, y sin darte cuenta, tu mente empieza a hundirte. Es como si una voz interna dijera, estás atrasado, estás perdiendo, no eres suficiente. Y lo peor es que esa comparación nunca es justa. Comparas tu capítulo 2 con el capítulo 20 de alguien. Comparas tus trasfondos con el escenario iluminado de otra persona. Comparas tus dificultades con las fortalezas de los demás. Es una lucha desleal desde el principio, y quien siempre pierde eres tú. Los estoicos ya advertían sobre esto. Para ellos, la comparación era una pérdida de energía y enfoque, porque desviaba al individuo de la única métrica realmente importante, su propio progreso. Un pensamiento muy repetido en la filosofía estoica es simple, pero poderoso. La única comparación válida es con quien eras ayer. Cuando ignoras esta regla, cimentas toda una vida de inseguridad. Porque no importa cuánto evolucionas, siempre habrá alguien que parece estar un paso adelante. Y no importa cuánto hayas logrado, siempre habrá alguien con más. Si usas esto como medida de valor, nunca te sentirás completo. La comparación también tiene un efecto secundario peligroso. Roba tu identidad.
En el momento en que te mides por los demás, pierdes el enfoque en lo que te hace único. Comienzas a copiar comportamientos, estilos, decisiones, formas de vivir que no tienen nada que ver con tu esencia. Y cuanto más te alejas de quien realmente eres, más inseguro te vuelves. La comparación te coloca en un lugar emocional donde no tienes cómo vencer. La solución estoica es sencilla. Vuelve a enfocar en tu propio camino. Mira quién eras hace 6 meses. Observa cómo manejas hoy situaciones que antes te derribaban. Ve los hábitos que has abandonado, la fuerza que has desarrollado, las caídas que has superado. Este es el único progreso que importa, el tuyo. Y hay algo crucial. Cuando dejas de compararte, recuperas tu energía mental. Todo aquello que antes se convertía en ansiedad se transforma en enfoque. Todo aquello que antes se convertía en frustración se transforma en disciplina. Todo aquello que antes generaba envidia se convierte en una referencia saludable. No necesitas ser mejor que nadie. Necesitas ser alguien que no se rinde a la hora de evolucionar. La comparación debilita, la automejora fortalece. Cuando abrazas tu propio ritmo, la inseguridad pierde su veneno y finalmente respiras con la libertad de quien no está compitiendo, solo está creciendo. 7. Encuentra tu voz interior. Habla contigo como hablarías con alguien que respetas. Existe un detalle silencioso que alimenta la inseguridad todos los días y la mayoría de las personas ni siquiera lo percibe. La forma en que te hablas a ti mismo. No importa cuánto estudies, entrenes o evoluciones. Si tu diálogo interno es cruel, siempre te sentirás pequeño. La inseguridad no nace solo de las críticas externas. Nace principalmente de las críticas internas que has aceptado como normales. ¿Hablarías con un amigo de la misma manera que hablas contigo? ¿Llamarías incapaz, inadecuado o insuficiente a alguien que respetas? ¿Derribarías la motivación de otra persona con las mismas palabras que usas para describirte? Probablemente no, pero contigo mismo eso parece justo o verdadero. Así es como la mente sabotea. Los estoicos conocían bien esa guerra interna. Marco Aurelio dijo una vez, el alma se tiñe con el color de tus pensamientos. En otras palabras, la forma en que te tratas a ti mismo determina la forma en que te ves, y la forma en que te ves determina el tamaño de tu valentía o de tu inseguridad. Si tu voz interna siempre es crítica, impaciente, exigente más allá de lo razonable, creerás que siempre estás fallando. Si te humilla por cada error, evitarás intentarlo de nuevo. Si te compara, te disminuye y te exige perfección, te sentirás permanentemente inadecuado. La inseguridad crece precisamente en ese terreno emocional desgastado. Puedes entrenar tu voz interna. No se trata de crear afirmaciones positivas falsas, ni de elogiarse a la fuerza. Se trata de aprender a hablar contigo mismo con el mismo respeto que ofreces a las personas que amas. No para escapar de la responsabilidad, sino para fortalecer tu claridad. Cuando algo salga mal, en lugar de decir siempre fallo, reemplázalo por ¿qué puedo ajustar? Cuando sientas miedo, en lugar de no puedo, di puedo intentarlo. Cuando cometas un error, en lugar de qué vergüenza, piensa estoy aprendiendo. Así es como transformas la voz interna de enemiga en aliada. La inseguridad pierde fuerza cuando dejas de atacarte. Y eso no significa ser condescendiente, significa ser justo. Nadie florece siendo aplastado por sus propios pensamientos. Con el tiempo, este cambio crea una nueva estructura mental. Comienzas a confiar más en tus decisiones. Empiezas a posicionarte con más firmeza. Empiezas a actuar sin pedir disculpas por existir. La inseguridad se alimenta de autocrítica irracional. Cuando desaparece, finalmente maduras. Respeta la forma en que hablas contigo mismo. Tu mente escucha todo, y ella cree en todo lo que repites. 8. Asuma la responsabilidad total. Quien culpa al mundo nunca vence a sí mismo. La inseguridad crece de manera silenciosa cuando entregas la responsabilidad de tu vida a factores externos. Cada vez que dices, no depende de mí, no tuve opción, alguien me estorbó, el mundo es injusto,
Te disminuyes sin darte cuenta. Parece solo un desahogo, pero es mucho más que eso. Es la declaración de que no controlas nada. Y quien no controla nada vive inseguro para siempre. Los estoicos tenían aversión a este hábito. Para ellos, la libertad emocional comenzaba en el punto en que el individuo decía, esto está en mis manos. No importa si el mundo es difícil, si las personas son complicadas o si la situación no es perfecta. Importa lo que haces con ello, importa la parte que te corresponde, importa lo que está bajo tu poder, y eso nunca es poco. La inseguridad crece porque te has acostumbrado a pensar que algo allá afuera necesita cambiar primero. Las circunstancias, las personas, el reconocimiento, la oportunidad ideal. Pero percibe el impacto de esta lógica. Mientras esperas que el mundo se ajuste, tu vida se queda parada. Y cuanto más parada está, más frágil te sientes. Cuando asumes responsabilidad total, el juego cambia. Sales del papel de víctima y entras en el papel de protagonista. Dejas de reaccionar y comienzas a construir. Ya no dependes del permiso de nadie. Mírate sinceramente a ti mismo. ¿Cuántas decisiones has postergado porque esperabas que alguien facilitara? ¿Cuántos pasos dejaste de dar porque atribuías tu inseguridad a factores externos? ¿Cuántas veces dijiste no puedo, cuando en realidad significaba no quiero asumir el peso de la elección? Asumir la responsabilidad no significa cargar culpas que no son tuyas, ni castigarte por todo lo que sucede en el mundo. Significa simplemente reconocer que la parte esencial del cambio depende de ti. La disciplina es tuya. La acción es tuya. La postura es tuya. La elección es tuya. Y cuando esto queda claro, la inseguridad pierde uno de sus mayores combustibles, la sensación de impotencia. Existe algo poderoso que sucede cuando dejas de culpar y empiezas a actuar. Tus decisiones se vuelven más firmes, tu mente se organiza mejor y tu enfoque se vuelve imposible de interrumpir. La responsabilidad total crea una fuerza interna que no depende de la motivación, depende del compromiso. Mientras culpas al mundo, el mundo manda en ti. Pero cuando asumes la responsabilidad de lo que puedes controlar, te conviertes en alguien que avanza independientemente del escenario. Y las personas que avanzan no viven inseguras. La responsabilidad no es peso, es libertad. Y la libertad es lo que destruye la inseguridad de raíz. 9. Rodéate de personas que te impulsen hacia arriba, no hacia abajo. La verdad es dura, pero necesitas escucharla. Nadie vence solo, pero mucha gente pierde por las personas que eligió tener cerca. La inseguridad no nace solo de tu cabeza. Muchas veces crece porque estás rodeado de gente que te tira hacia abajo. Personas negativas, temerosas, envidiosas, conformistas, y lo peor es que empiezas a absorber eso sin darte cuenta. Es imposible mantener una mente fuerte conviviendo con personas débiles. Es imposible ser disciplinado conviviendo con quienes siempre inventan excusas. Es imposible ser confiado conviviendo con quienes usan la inseguridad como estilo de vida. La energía de tu círculo social moldea tu estado mental. Si alguien vive quejándose, tú también comenzarás a quejarte. Si alguien vive con miedo, empiezas a dudar de ti mismo. Si alguien ridiculiza tus planes, comienzas a creer que quizás realmente no tengan sentido. Y así, poco a poco, tu mente comienza a encogerse. Los estoicos tenían una regla clara. Evita a las personas que debilitan tu carácter. No porque sean malas, sino porque son peligrosas para tu destino. La gente débil te debilita, la gente perdida te confunde, la gente negativa te intoxica. Y cuanto más tiempo permaneces en ambientes así, más difícil se vuelve creer en ti mismo. Eres responsable de quién deja entrar en tu vida. No sirve de nada trabajar en tu mente si, al final del día, vuelves a ambientes que destruyen todo lo que has construido. Pregúntate ahora mismo, ¿quién realmente te impulsa a mejorar? ¿Quién te inspira a ser más disciplinado, más fuerte, más firme? ¿Quién te recuerda tu potencial cuando tú mismo lo olvidas? Y la pregunta que más importa, ¿quién en realidad te debilita, pero tú mantienes por miedo a parecer grosero o por miedo a quedarte solo? La inseguridad crece justo allí.
cuando tienes miedo de cortar lo que te está perjudicando. Pero la verdad directa es esta: si no filtras a las personas a tu alrededor, ellas filtran tu fuerza. Cuando eliges personas fuertes, comienzas a actuar como una persona fuerte. Cuando eliges personas disciplinadas, te vuelves más disciplinado. Cuando eliges personas que no se rinden, dejas de inventar excusas. No necesitas un grupo enorme, necesitas un círculo pequeño pero sólido. Gente que te respeta, que te impulsa, que te fortalece. Gente que no teme tu evolución, que celebra tu evolución. La inseguridad desaparece cuando creas un ambiente donde la fuerza es normal. Y eso comienza con una elección simple y valiente: no permitir que personas pequeñas decidan el tamaño de tu vida. 10. Haz cosas difíciles. Esto crea confianza real, no imaginaria. Hemos llegado al punto más importante de todos. No existe confianza verdadera sin dificultad real. Puedes ver videos motivacionales, repetir frases bonitas, intentar pensar positivo, pero nada de eso construye fuerza si sigues evitando todo lo que te desafía. La inseguridad vence cada vez que eliges el camino fácil, y la confianza nace exactamente en lo opuesto a eso. Sabe que no eres inseguro, estás desacostumbrado a lo difícil, y todo lo que es raro se vuelve aterrador. Cuando tu vida está organizada para protegerte del malestar, cualquier pequeño obstáculo se convierte en una montaña. Cuando solo eliges lo fácil, el cerebro interpreta cualquier desafío como una amenaza. Y surge ese miedo paralizante, esa duda sobre ti mismo, esa sensación de incapacidad que no puedes explicar. Pero la causa es simple: dejaste de entrenar la dificultad. Los estoicos entendían esto mejor que cualquier otra filosofía. No buscaban sufrimiento, buscaban preparación. Sabían que una mente frágil no resiste lo inesperado, y que lo inesperado siempre llega. Por eso practicaban desafíos pequeños a propósito: levantarse temprano, soportar incomodidades, enfrentarse a tareas desagradables, tomar decisiones firmes. Sabían que cada dificultad superada se convierte en una prueba interna, y la prueba interna es poder. La confianza no es un sentimiento, es evidencia acumulada. Cuanto más enfrentas, más evidencia tienes. Cuanto más evidencia tienes, menos inseguro te vuelves. Pregúntate con honestidad: ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo realmente incómodo? Algo que tocara tu orgullo, algo que sabías que podrías fracasar, pero intentaste igual. Si ha pasado mucho tiempo, no es de extrañar que la inseguridad haya crecido tanto. El camino para romper esto es simple, directo y doloroso, de la forma que funciona. Elige cada día una cosa difícil. No tiene que ser enorme, no tiene que ser heroica. Solo necesita ser algo que tu inseguridad quiere evitar. Puede ser iniciar una conversación, asumir una responsabilidad, tomar una decisión difícil, terminar una tarea que has postergado, pedir algo, exponerte, decir no. Las pequeñas dificultades practicadas todos los días se acumulan de una manera poderosa. Construyen la sensación interna de que puedes confiar en ti mismo. La confianza que nace de la dificultad no desaparece cuando las cosas van mal. Permanece, te sostiene, te fortalece en silencio, porque no es fe ciega, es prueba. Sabes que puedes, porque ya lo has hecho antes. No necesitas sentir coraje, ya entrenaste el coraje. ¿Y cuál es el detalle más liberador? Cuando comienzas a enfrentar dificultades a propósito, los problemas que antes te asustaban empiezan a parecer pequeños. Las situaciones que antes te paralizaban se vuelven comunes. La inseguridad empieza a perder espacio porque tu mente pasa a reconocerte como alguien capaz. No porque alguien te haya elogiado, sino porque tus acciones lo confirman. Los estoicos nunca aceptarían una vida fácil. Buscaban una vida fuerte, y la fuerza no surge de la zona de confort. Al final, todo se resume en esta pregunta: ¿qué haces cuando nadie te está mirando? Es allí donde se construye la verdadera confianza. Es allí donde muere la inseguridad. Es allí donde dejas de ser víctima de tus emociones y te conviertes en dueño de ti mismo. No olvides que la inseguridad no desaparece por sí sola.
Desaparece cuando decides enfrentarla de frente, acción tras acción, elección tras elección, sin esperar el momento adecuado, sin buscar aprobación, sin huir de la responsabilidad. Los estoicos sabían que la mente solo se fortalece cuando dejas de proteger tu propia fragilidad y empiezas a entrenar tu propia fuerza. Estas 10 lecciones no son teoría, son prácticas, son caminos, son herramientas que funcionan cuando realmente las usas, no cuando solo escuchas. Y la verdad es simple, nadie vence el miedo sentado, nadie conquista la confianza esperando, nadie se vuelve fuerte huyendo. A partir de hoy, elige uno de estos principios y aplícalo de inmediato. Demuestra para ti mismo que no eres rehén de tu cabeza, eres su comandante. Antes de salir, deja un like, suscríbete al canal y comenta aquí abajo. Miedo jamás. Quiero ver quién realmente está decidido a cambiar. Gracias por ver este video, te espero en el próximo. Hasta pronto.